Probablemente alguna vez en tu vida has tomado una ramita que te encontraste en el parque y gritaste Wingardium Leviosa esperando que algo extraordinario sucediera. O tal vez tu primer acercamiento a lo místico fueron todas esas películas de brujas, vampiros y hombres lobo que abundan en el cine. Cuando se trata de magia, el cine está repleto de diversas iteraciones, partiendo de videoensayos documentales, tales como Haxan, y llevándonos a través de historias con la magia de Disney donde brujas malvadas se convierten en dragones, e historias fantásticas como Harry Potter, las Crónicas de Narnia o El Mago de Oz. Eso sin dejar de lado a todas las historias de terror que hablan de estos temas, tales como The Witch, Midsommar, La Bruja de Blair, Alucarda, entre muchas otras. Pero si tú como yo te has preguntado ¿qué tan real es lo que estoy viendo en la pantalla o realmente podrían existir prácticas así? Quédate porque el día de hoy te cuento qué tan bueno es Hollywood al llevar a la ficción todo lo sobrenatural. ¿Qué tal, cinéfilos de Fuera de Foco? Mi nombre es Fer Ramírez y si aún no me conoces, formo parte del equipo de Fuera de Foco como ilustradora y me gusta decir como bruja oficial designada. Y el día de hoy te traigo un tema que junta dos de mis pasiones más grandes, que son las brujas y el cine. Pues me parece muy interesante la forma en la que estos temas son manejados dentro del cine y la televisión, las eras en las que han tenido diferentes auges, pero lo cierto es que al ser una gran maquinaria de ficción, Hollywood ha retratado los temas de brujería, paganismo y herejía de una manera quizá demasiado fantasiosa o demasiado villanizada, por lo que hay cosas dentro de este cine que no son en lo absoluto ciertas. Por mucho que me gustaría saberlo y explicarlo todo, puedo admitir que esta investigación no será tan profunda porque eso nos llevaría horas. Y lo cierto es que tampoco es una guía definitiva porque aunque hay algunas prácticas que conozco de experiencia propia y de mi propia investigación, hay otros que realmente no tengo tan estudiados o que requieren un mayor análisis. Pero claro, uno de los objetivos de este video es animarte a que tú también hagas tu investigación propia y que te atrevas a buscar más de lo que se ve en la pantalla. Pero ahora sí, toma tu bebida favorita y acomódate en tu lugar predilecto porque vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy. Lo místico es clave en el terror incluso antes de que las películas existieran. Es una manera de explicar lo que personas antes de nosotros no podían explicar realmente y algo que ha vivido a través de la tradición oral prácticamente desde el inicio de los tiempos. Me gusta ver a lo sobrenatural como una respuesta a todas esas preguntas para las que quizá no hemos encontrado una respuesta lógica todavía. Preguntas que a su vez son cosas que despiertan nuestra curiosidad natural. Poniéndolo en palabras simples, alguna vez escuché que la mitología griega podría haber tenido su origen en ciertas condiciones físicas y humanas que todavía no tenían solución. Es decir, una persona que podría haber jurado ver a Cíclope o a Medusa podría ser más bien el resultado de alguien con una terrible visión, que acababa de ver a alguien con una marca de nacimiento en la frente o a una mujer con el cabello muy rizado. Y al no existir anteojos se despertaron pues toda clase de teorías. Y no es difícil creer algo así, ya que por ahí se dice que el origen de los vampiros podría estar en una forma muy cruel de llamar a alguien con una condición de albinismo. Pues si en tiempos medievales tú veías a una persona muy pálida que está huyendo del sol, podrías pensar que se trataba de un monstruo o de una criatura diabólica en lugar de una persona que sufriría muchísimos daños bajo la luz solar. Asimismo, otras deficiencias y enfermedades como la falta de hierro habrían empujado a los sanadores a recomendar a algunas personas consumir sangre animal y mantenerse en reposo todo el día, quienes además por los intensos dolores de cabeza evitarían también la luz del sol. Estas serían unas formas antiguas de responder a una pregunta que a lo mejor hoy sí tiene una respuesta muy natural y lógica, pero que en ese entonces, al ser algo extraño y perturbador, dio pie a mitos de cientos de criaturas. Esta respuesta sobrenatural también es lo que ha dado pie a la religión y a las diversas creencias que existen alrededor del mundo. En parte, la evolución humana y nuestra capacidad de razonamiento es lo que nos empuja a perseguir preguntas más grandes y encontrar respuesta a los fenómenos a nuestro alrededor, desde nuestros antecesores, que veían la relación de la Tierra y los océanos con la luna, las tormentas y los cultivos, hasta otras preguntas más teológicas y existenciales, tales como ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos aquí? ¿Y qué hay después de que esto termine? Tan natural como es y al ser un reflejo de la condición humana, el cine ha tomado muchísimos de estos temas prácticamente desde su creación, que aunque están enraizadas en la ficción, también poseen ciertos elementos culturales que están inspirados en cosas y prácticas modernas y antiguas muy reales. Obviamente no todas estas películas pretenden ser una fuente factual de estos temas, sino utilizar los
medios como un vehículo para contar otro tipo de historias. Pero si te atrae lo sobrenatural, claro que puedes encontrar en Hollywood algunas historias que sean más acertadas o que al menos estén estudiadas y cimentadas en prácticas reales. Creo que uno de los ejemplos más estudiados y más discutidos es la película del Exorcista de 1973, dirigida por William Friedkin, la cual se volvió un parteaguas en el cine de terror y específicamente en aquellas historias que tratan de posesiones demoníacas y demás. Seguramente viendo esta película te has preguntado por qué muy pocas películas han logrado generar la misma sensación que esta cinta, y qué es eso que tiene más allá de los jumpscares que te hace sentir muy inquieto. La verdad es que tuvo mucho que ver con la consultoría que tuvo esta película en el set para hacer ver real a un exorcismo, varios cuyos elementos son transportados a la pantalla. El hecho de que esta práctica sea retratada con autenticidad y con la idea de que estamos viendo algo a lo que somos ajenos de manera cotidiana, pero que sí existe, nos deja pensando, si hay tanto estudio detrás de esto, es porque tiene que ser real. Es como cuando ves una serie como Grey's Anatomy con una persona que estudia medicina o que se dedica a ello y te está señalando todas las cosas que están bien y que están mal. Solo que en este caso sería un exorcista y no conozco a ninguno que me dé fe y legalidad de que así se hace un exorcismo realmente. Por otro lado, aunque la parte académica del exorcismo pareciera ser fidedigna, incluso viéndose basada en el caso real de Roland Doe, hay otras partes en esta historia que sí, terminan por hacerla una película de ficción. El hecho de que Regan al final de la historia luzca de nuevo como una niña común y corriente, sin ningún daño a pesar de haber girado su cabeza 360 grados, lava realmente las consecuencias en las personas que eran sometidas a exorcismos, cuyos cuerpos al final de tales rituales y supuestas posesiones quedaban permanentemente dañados. Asimismo, la entidad Pazuzu, la cual aparece en el sueño del padre Karras, no es de hecho considerada una figura demoníaca, sino que en su propia cultura en Irak es considerada como una deidad del viento y las tormentas y un protector de los niños y las mujeres. Ahora que mencionamos a Pazuzu, se me hace muy interesante la manera en la que Hollywood toma ciertos nombres o ciertas entidades y las transforma en algo malvado para favor de sus historias. Y este es un efecto que ha sucedido en gran escala en las historias de brujas. El paganismo, la herejía y la brujería han sido constantemente representadas como algo malvado, especialmente porque gran parte de estas historias se realizan en producciones de terror. Por ejemplo, hablemos de The Witch de Robert Eggers. En esta historia conocemos a Thomasin, quien pertenece a una familia que acaba de ser expulsada de su comunidad puritana debido a una disputa religiosa. Viviendo al lado de un bosque oscuro, porque pues esa es una gran idea claramente, el bebé de la familia desaparece mientras está bajo cuidado de Thomasin. Como pasa con el cine de Robert Eggers, The Witch está profundamente cimentada en el folclore y las creencias alrededor de las brujas en el siglo XV, tomando ideas como los sacrificios infantiles para su uso en brujería, la creencia de que los gemelos tienen una vía de comunicación directa con el diablo y el uso de familiares y encarnaciones animales para que las brujas y su maestro lleguen a un prospecto a la brujería. No voy a refutar ninguna de estas prácticas porque de hecho la magia y las creencias wiccanas tienen un montón de formas distintas y como cualquier otra, el uso de estas creencias y de esta energía depende de cada persona. De hecho, existen diversas prácticas en México y en Latinoamérica que sí utilizan algunos sacrificios, pero la mayoría no son como el cine las pinta ni se trata de algo completamente macabro. De regreso a The Witch, es cierto que los familiares, figuras animales y otros habitantes de la naturaleza son usualmente tomados como señales en la brujería y conductos de mensajes de otros espíritus y guías. En ese sentido, la presencia de Black Phillip es un gran acierto, pues más que un augurio, funge como una vía de contacto entre Thomasin, los gemelos y lo sobrenatural. Pero creo que lo que realmente es muy interesante en esta película es la manera en la que una buena persona en esencia es atraída por otro culto o por otras prácticas que son muy ajenas a la manera en la que fue criada. Y todo esto se da a partir del rechazo de otras personas a su alrededor. La villanización de Thomasin a ojos de su madre es lo que termina empujándola fuera de su religión y comunidad, buscando otro lugar donde puede pertenecer y donde se le realiza una promesa: no más escasez. Esto pasa realmente con muchas personas que pertenecen a círculos o comunidades de brujas, quienes si bien no encuentran una pertenencia en los lugares donde se criaron o han sido aisladas de los mismos lugares por temas como sus creencias o su orientación sexual, encuentran otros círculos y personas donde lo que son es muy celebrado. En The Witch es como si este personaje pasara un arco donde después de todos los abusos y la señalización dijera: ¿quieren que sea una bruja? Está bien, voy a ser una bruja. Pero bueno, más allá del significado del personaje,
personaje, los elementos del folclore que se utilizan en la cinta, y en especial los últimos 5 minutos de esta, están basados en cosas muy reales. Si eres fan de las brujas, seguramente estarás familiarizado con conceptos como los bautizos negros, o estas ceremonias donde supuestamente las brujas firman su nombre en el libro de la bestia para servir a cambio de habilidades extraordinarias. Este concepto se ha empleado en otras producciones, tales como la más reciente serie de Sabrina, y es algo que tiene su origen en una de las confesiones más antiguas de la brujería, los testimonios de Isobel Gowdy. Isobel Gowdy fue una mujer escocesa que admitió hacer uso de la brujería en un juicio en 1662, entre los que describió un supuesto bautismo negro, donde renunciaba a sus creencias católicas y aceptaba la palabra del diablo. Si bien se dice que estas confesiones no fueron obtenidas con tortura, como solía pasar con la mayoría de mujeres acusadas por brujería, sí se especula que han habido modificaciones del lado de quienes llevaban el registro, con el fin de satanizar a mayor profundidad las prácticas explicadas. Los bautismos negros en sí forman parte de algunas prácticas de brujería antiguas y modernas, pero no son precisamente un ritual donde una persona entrega su alma al diablo, sino que son rituales más inclinados hacia la liberación, donde algunas brujas renuncian a las religiones con las que fueron criadas para inclinarse por otras prácticas. Aquí es preciso recalcar que el satanismo y la brujería son dos cosas completamente distintas. Por sí solo, el satanismo es una religión como cualquier otra, y como cualquier otra también puede tener rituales de brujería entre sus prácticas, pero eso no hace necesariamente a alguien que practica brujería una persona que cree o adora a dicha figura, o que su conexión sea con algo malvado. Así que aunque The Witch acierta con su contexto histórico y con el folclore en el que está basado, también peca un poco de teñir de macabras algunas de estas prácticas. Y es que así como hay brujos que se inclinan por dioses con cuernos, también hay otros que eligen otras deidades antiguas o que simplemente adoran a la naturaleza. Y es que la mayoría de las prácticas de brujería y creencias wiccanas se basan en eso, en la celebración de la conexión humana con la naturaleza y con otros elementos a su alrededor. Este conocimiento del mundo natural es de hecho una de las razones por las que se consideraba que las brujas poseían conocimientos sobrenaturales, cuando bien simplemente podría tratarse de mujeres que tenían un amplio conocimiento en el funcionamiento de hierbas específicas para sanar distintos males. Las dichosas pócimas, por ejemplo, podían ser algo tan simple como un té o como una hierba con propiedades benéficas para curar un dolor estomacal. Estos conocimientos mandaron a la hoguera y a la horca a muchas personas. Es muy interesante la forma en la que tales pociones eran descritas, porque así como hoy en día conocemos a la mostaza como mostaza, previamente se conocía como ojo de salamandra. Entonces, si alguien encontraba tu libro de pociones y veía esos ingredientes, decía que sin duda estabas practicando una cosa fuera de lo común. Así entonces, ingredientes muy comunes como el romero, la lavanda, canela, menta o manzanilla eran conocidos como rocío de mar, hoja de elfo, madero blanco, hierba santa y ojo de sol. Un ejemplo de cómo funciona este fenómeno es explicado de manera brillante en la serie Agatha All Along, donde las integrantes de este aquelarre buscan ingredientes para crear un antídoto a un veneno. Y estos ingredientes son cosas tan simples como plásticos o petróleo, que en su momento habría sido conocido como un hueso con más de 10.000 años de antigüedad. Igualmente es muy interesante el momento en el que se realiza la dichosa poción, pues el mero hecho de que la mezcla se deba revolver en dirección contraria a las manecillas del reloj es muy acertado, siendo un producto que están creando para deshacerse de algo. Así entonces es más lógico ver la cocción de estas mezclas químicas e ingredientes naturales que literalmente ver a brujas usando dedos de muerto, alas de murciélago o saliva de araña para crear una poción. Cosa que pasa, por ejemplo, en la cinta Hocus Pocus o Abracadabra para absorber la vida de niños, una película que aunque amo mucho no es realmente acertada en nada. Ahora que hablamos de Agatha, voy a ser breve, lo juro. Me parece que es una de las representaciones más fidedignas de algunas de estas prácticas más allá de la fantasía del MCU, pues cosas como la canción Down the Witch's Road, el uso de campanas y la repetición hasta que las palabras se convierten en un mantra son clave en las prácticas Wicca. Asimismo, la división de las brujas en distintas disciplinas, por así decirlos, es parte de una categorización real, aunque al final todas estas habilidades estén llevadas a un lado hiperpoderoso e hiperfantasioso. Tengo entendido que esta serie sí contó con un asesor en temas mágicos, cosa que se nota en el uso de sigilos, runas, maldiciones e incluso en definir a personajes como Jen como una partera y sanadora, un oficio que diversas mujeres acusadas de brujería cumplían durante los juicios en Europa y las colonias de Estados Unidos. Casos así también han sido retratados en series como Las Brujas de Mayfair, donde Rowan, interpretada por Alexandra Daddario, es descendiente de una mujer que fue precisamente condenada por sus conocimientos de sanación. Sobre esta serie, sin embargo, no me clavaría en ver qué tan real es o no, porque siento que incluso desde los libros escritos por Anne Rice, la serie tiende a ignorar un poco el misticismo y otras prácticas oscuras que sí se utilizan en el territorio de Nueva Orleans. Pero bueno, volvamos a una producción
producción que famosamente utilizó a un asesor Wicca para su historia, The Craft o Jóvenes Brujas. Gran parte de lo que se retrata en esta película es especialmente acertado, desde el uso de ingredientes para rituales específicos, los almanaques que describen las condiciones atmosféricas para algunos rituales, hasta la forma en que la película implementa ciertos conjuros. La repetición, como ya dijimos, es clave en la brujería, considerándose que al llegar a una séptima o novena vuelta, la energía de un hechizo aumenta. Asimismo, The Craft es particularmente acertada en lo que a ser parte de un aquelarre se refiere, señalando que las brujas que forman parte de él aumentan su fuerza al aumentar también el número. Si bien como toda producción hollywoodense, The Craft llega a la parte fantasiosa, los grandes elementos de la historia son bastante certeros, y me tomaría creo que otro video completo señalar exactamente por qué es una de las historias más queridas entre las comunidades de brujas. Y es que el acercamiento de The Craft se hizo con sumo respeto a las prácticas Wicca, cosa que famosamente Fairuza Balk, una de las estrellas de la película, aplaudió y celebró al momento de su estreno. Asimismo, en algún momento la actriz también criticó la manera en la que Hollywood ha tomado religiones como la Wicca o algunas prácticas de brujería para convertirlas en algo completamente oscuro o algo completamente tonto, cuando para ella es un tema realmente sagrado. The Craft también es un buen ejemplo donde estas brujas trabajan con la naturaleza. Si bien agradeciendo los dones que ésta les entrega, sufriendo las consecuencias primero de no ser clínicamente claras con lo que piden y sufriendo también las consecuencias de abusar del mismo poder. Esta última es una de las advertencias en las que más se enfatiza cuando las personas están comenzando a practicar cierto tipo de brujerías, al ser consciente de que todo tiene un balance y que toda energía es prestada. Por ello, no se recomienda hacer un uso abusivo de ciertas habilidades o trabajarlas con el fin de hacerle daño a otras personas, pues esto tiene resultados igualmente malos para quien los conjura, al igual que realizar prácticas que van en contra del orden natural de la vida y de la muerte. Esta película también tiene una de mis descripciones favoritas de la magia. La magia no es blanca o negra, es energía que no se inclina por ningún lado en particular. Como la naturaleza, solo existe. Lo que me lleva a la siguiente parte, Practical Magic, la cual es una de mis películas favoritas y la que religiosamente veo con mi mejor amiga al menos 7 veces al año. A simple vista, en esta historia conocemos a dos hermanas, Sally y Gillian Owens, dos jóvenes brujas que, como toda su familia, cargan con una maldición impuesta por una de sus antecesoras, María, quien tras ser abandonada por el hombre que amaba, condena a todos los hombres que amen a una Owens a morir. Esta es una de las películas más cargadas con simbología Wicca en toda la historia, y para felicidad de muchos no es ni una película de terror ni sataniza a las brujas. Por el contrario, las pone bajo un ojo muy cotidiano, que demuestra cómo son los brujos y brujas actualmente. Una escena incluso cuenta con Sally, interpretada por Sandra Bullock, señalando que no hay diablo involucrado en la práctica. Eso me parece un detalle soberbio. Y la verdad es que si The Craft tiene muchísimo para desglosar, Practical Magic tiene el doble. Yo voy a tocar de forma superficial algunos de los detalles de esta película, pero si realmente te interesa el tema y quieres saber más cómo Practical Magic hace uso de algunos elementos místicos, te recomiendo el video Real Witchcraft in Practical Magic The Heart Witch, aquí mismo en YouTube. Pero bueno, ¿qué rescatamos de Practical Magic? Al igual que Agatha, Sabrina y The Craft, Practical Magic es bastante acertada en el uso de ingredientes específicos para sus rituales, pociones y encantos, desde utilizar un pedazo de cuerda con la que María fue colgada para proteger a las hijas de Sally, hasta el simbolismo de las escobas en la práctica mágica, el papel que juega la luna en ciertos encantamientos o momentos de la cinta y lo volátil que resulta hacer magia desde una emoción intensa. Partiendo con la maldición de María, en la película se narra que su hechizo fue respuesta a un corazón roto, pidiendo no volver a enamorarse más y no sentir el aguijón de perder a alguien amado. Sin embargo, la intensidad con la que sufre hace que este hechizo se transforme en una maldición generacional, lo que lleva a que el resto de los personajes sufran las consecuencias de esto varias generaciones después. La emoción, el miedo y la urgencia va a ser una constante en esta película, pues incluso en el momento en el que Sally quiere proteger a su hermana de Jimmy Angelov, su novio abusivo, ella también entra en una especie de trance bajo una luna roja y pone veladona de más en su bebida, lo que termina matándolo. Asimismo, al enfrentarse al haber matado a este hombre, Sally y Gillian buscan un hechizo de necromancia para traerlo de regreso, en la que es una de mis escenas favoritas de toda la película, pues en ella no solo se muestra un ritual o un encantamiento, sino que también se exhibe la forma en la que ciertas brujas tienen que tomar e improvisar algunos elementos cuando les hace falta algo. Igualmente se hace uso de símbolos como una estrella, la cual es vital dentro de las prácticas Wicca, y se hace mención también de Hécate, una de las deidades más importantes de la magia en cientos de culturas y mitologías. Lo más encantador de esta cinta es, como su título menciona, lo práctico, pues también, al ser Sally una mujer que tiene talentos mágicos, estos no solo se expresan con conjuros, sino con su conocimiento
conocimiento de hierbas y plantas y cómo emplea esto en su negocio de cremas y shampoos. Como un pequeño paréntesis, la película mexicana Malvada de Videocine también tuvo un acercamiento similar al uso de hierbas para una práctica moderna, en el que el conocido como toloache se volvió ingrediente clave en el exitoso negocio de jugos del antagonista, el Tulovin. Si bien no soy fan de la ejecución final, la película sí tiene ciertos detalles que me emocionaron mucho al momento en el que la vi en el cine. Entre ellos, la magia glamorizante, por darle un nombre, que es cuando se supone que una bruja se acerca más a sus habilidades y cambia su apariencia física. Algo de esto también fue visto en la cinta Las Brujas de Eastwick de 1987. Volviendo a Practical Magic, la magia glamorizante también va muy de la mano con la personalidad de Gillian, quien entraría más en la categoría de brujas que juegan con el poder de su cuerpo y la seducción propia, cosa que en otras culturas se conoce como un charm speaking, y que dio pie a frases que usamos actualmente como "esa es una persona encantadora". Pero más allá del rol de las personas en la práctica, una de las cosas que Hardwicke menciona en su análisis es el uso de símbolos recurrentes en los registros míticos y folclore general de brujas para Practical Magic. El sonar del escarabajo, por ejemplo, anuncia la muerte, y en otros lugares es descrito como el grito de una mujer, tal como una banshee en la cultura irlandesa. Se ve también la presencia de un perro negro como un guía o augurio de la muerte, y los colores de la luna, las escobas que caen y las hierbas y cómo funcionan y qué cristales utilizar en ciertas protecciones es algo muy acertado. Es interesante la forma en la que también utiliza elementos como el hierro para alejar espíritus malignos, que si bien en la película se explica como darle poder a un símbolo como una placa de policía, también parece construida con ese conocimiento de que ciertas cosas como el hierro podrían alejar espíritus y vibras malignas. De forma muy superficial, Supernatural también hace uso de estos conocimientos en los primeros episodios de la serie, en especial sal y hierro para ahuyentar fantasmas y entes dañinos. Si bien Supernatural tiene un enfoque más teológico que va hacia la batalla entre el cielo y el infierno y el apocalipsis bíblico, sus primeras temporadas sí buscaban responder a mitologías y criaturas del folclore local, de una manera más o menos correcta o adaptada a un mundo moderno. Sin embargo, como cientos de producciones, lo aborda desde un ojo aterrador y no como algo tan profundo. Volviendo a Practical Magic, y más allá de las exageraciones que la película pueda tener, podemos decir que este es un ejemplo de una cinta que está muy bien cimentada en prácticas reales, y lo mejor se adecua a una visión que no hace quedar a las brujas en una mala posición. A la par del estreno de Practical Magic en Estados Unidos, curiosamente y con solo unos días de diferencia, también estrenó en televisión la serie Charmed, una serie que, al igual que la antes mencionada, hace uso de símbolos y elementos utilizados en la realidad para contar su historia. Entre ellos, me gustaría destacar que una de las virtudes más grandes es el uso de una tabla espiritual o una ouija, resignificando este elemento que Hollywood ha utilizado cientos de veces como algo malvado o algo ligado directamente con algo demoníaco. Me parece que Charmed es una de las pocas producciones que ve a esta tabla como lo que es, un medio de comunicación con guías, ancestros y residentes del mundo espiritual que no necesariamente son demonios o fantasmas malignos. Asimismo, Charmed lo hizo muy bien al trabajar de episodio a episodio su libro de sombras, los cuales son diarios para las brujas donde se lleva un registro de qué hechizos han funcionado, bajo qué condiciones y una guía para volver a esta cuando se necesite. Naturalmente, Charmed también se desvía a la fantasía, pero creo que mucho de su origen está basado en visiones Wicca muy positivas. Asimismo, aunque no funcione exactamente así, la presencia de un guía de luz blanca está inspirado en la conexión de las brujas con sus propios guías, quienes fungen como instructores, guías morales y protectores. Lo cierto es que Charmed es resultado del éxito de The Craft, y por ahí se sabe que el director de esta cinta, Andrew Fleming, tenía la intención de convertir la historia de The Craft en una serie de televisión. Sin embargo, entre conflictos de Fox y Warner, finalmente Warner decidió hacer su propia producción y creó Las Encantadas, serie que también llevó a un punto más de fantasía lo que el director originalmente tenía planeado. Pero más allá de la forma en la que Charmed aborda estas temáticas, al igual que Buffy the Vampire Slayer, fue un parteaguas en temas de maquillaje y caracterización, efectos prácticos que a la fecha se han retomado en producciones como Chilling Adventures of Sabrina. Insisto en que también necesito un video individual para hablar de todas estas producciones porque Sabrina en específico tiene muchísimo de dónde desglosar. Dejando de lado el tema de la Iglesia de la Noche y su relación con Satán, Sabrina hace uso de diversos rituales, celebraciones y fechas Wicca que demuestran que, a pesar de ser una serie para adolescentes, posee una investigación muy detallada y cuidadosa de la brujería y el misticismo. Desde, como hablábamos, el tema de un bautismo negro, la elección propia de un nombre para integrarse a un círculo de brujas, las celebraciones como Yule, Samhain, los equinoccios de primavera y otoño y los solsticios de invierno y verano. Todo esto hace que la serie sea una de las más completas en cuanto a estos temas se refiere. Y uno de los momentos que más me emociona a mí es cuando Zelda asume el rol de matriarca dentro de este aquelarre, y que su poder no tiene que provenir necesariamente del infierno, sino de la madre de las brujas, de Hécate. Creo que también esta serie es muy inteligente en integrar elementos macabros a su historia. Sí, responde
respondiendo a esta inclinación de lo místico hacia algo oscuro y desconocido, pero a su vez balanceándose con cosas cimentadas en la realidad. Esto es algo que, por ejemplo, hacen muy bien historias como American Horror Story Coven, la cual, si bien hace uso del sensacionalismo y del terror, en esta temporada en particular trae al frente a figuras históricas muy importantes para el mundo de las brujas. Una de mis favoritas, de hecho, es Mary LeBou, mejor conocida por ser la madre del vudú y quien realizaba este tipo de prácticas y rituales en el territorio de Nueva Orleans. Este lugar también se describe como uno de los territorios más embrujados y místicos en todo el mundo. También aprecio que la serie haya incluido a figuras como Papa Legba, quien se identifica como un protector del mundo espiritual. Y si hablamos del rol que Nueva Orleans tiene en lo mítico y en el cine, también existen otras producciones que, aunque no estén tan estudiadas, tienen lo suyo. The Originals, el spin-off de The Vampire Diaries, en su momento también rescató diversas tradiciones, rituales y elementos de la brujería local para su historia, y aunque tocó tergiversar algunas aristas para empatar con la historia de los Michelson, posee ingredientes clave que demuestran que, más allá de usar a Nueva Orleans de escenario default para la magia, incluyeron a la historia del lugar para hacerlo un personaje más. Existen rumores de que durante su filmación, la producción de The Originals tuvo que llamar a brujas reales para que limpiaran el set, luego de utilizar hechizos que son reales. A partir de entonces, la producción se tomó en serio la integración de los hechizos y dejaron de incluir a la ligera cánticos y otras prácticas para modificarlos en versiones ficcionalizadas de los mismos. El uso de rituales en el cine no es algo tan descabellado o inusual, pues también cintas como The Love Witch han sido aplaudidas por su cercanía con la realidad. En esta película, Elaine hace rituales y encantamientos constantes para hallar a un hombre que la ame de verdad, lo que da por resultado a personas obsesionándose con ella en lugar de realmente amarla. Esta es otra de las advertencias constantes en el mundo de la brujería, el hecho de que es imposible crear amor a partir de la magia, pues lo que se logra es una obsesión intensa y una dependencia del amarrado. Así que no, amiga, no te recomiendo hacer un amarre a nadie. Más allá de esto, la película también tiene muy estudiados los rituales de verano, las uniones Wicca y también el uso de altares para las prácticas mágicas, además de mezclar varios otros elementos y símbolos que fungen a favor de la historia. La unión Wicca y la celebración de verano específicamente es un tipo de ritual que hemos visto en otro tipo de películas, tales como The Wicker Man o Midsommar, donde se celebra la llegada del día de mayo, se agradece al dios sol y también se le ofrecen algunas cosechas por el ciclo terminado. No es secreto que estas dos películas mencionadas también están muy estudiadas y enraizadas a culturas reales, donde lo místico quizá no se muestra de una manera tan gráfica o explícita como personas volando o brujas lanzando esferas de energía para atacar a alguien, pero que se sienten y se saben como tradiciones y creencias legítimas. Pero para entrar a este tipo de cultos y prácticas que se alejan de la brujería para apuntar a otra clase de creencias, necesitaría un análisis completamente aparte, pues también es una rama muy interesante del misticismo, el paganismo y la herejía a través de los ojos del cine que merece su propio espacio, al ser algo que se ha retratado en producciones especialmente complejas, tales como Hereditary, The Lighthouse, Midsommar, The Wicker Man, The Last Keepers, entre muchas más. Al final creo que lo interesante de todas estas producciones es el despertarte esa curiosidad por lo místico. Es lo que creo que tienen fortaleza, por ejemplo, producciones como Harry Potter, las cuales, si bien no son nada fidedignas ni tienen nada que ver con prácticas reales, sí que ha dado pie a toda una generación de personas que se ha interesado por el folclore y por las prácticas que se realizan alrededor del mundo. Lo cierto es que lo místico, la brujería, la Wicca y demás son temas muy extensos que son difíciles de abordar en una película de 2 horas, especialmente si sus realizadores no tienen una cercanía con estas culturas o no cuentan con un asesor para Hollywood. Por lo que, aunque hayamos mencionado películas que sí pusieron el corazón en su investigación, todo en la pantalla posee un grado de ficción mayor o menor para efectos dramáticos. En conclusión, después de todo este choro mareador, sí, puedes encontrar cosas muy reales retratadas en Hollywood, pero como todo, lo místico es un tema que requiere una investigación y una exploración más profunda de lo que te puede dejar ver una película. A pesar de ello, el mundo de las brujas no deja de ser algo fascinante y que ha inspirado historias de todo tipo de géneros, desde el terror y la fantasía hasta el romance y la ciencia ficción. Cinéfilo, si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco mucho el haberme acompañado a desmenuzar qué cosas en Hollywood son reales y qué otras son una completa mentira en cuanto a brujería. La verdad es que este es uno de los temas que más me apasiona y sería completamente feliz hablando de esto por horas. Si hay otra película de estos temas que consideras digna de analizarse, te invito a dejarla en los comentarios porque los estaré leyendo todos. Por supuesto que seguiremos trayéndote más análisis de diferentes temas
más en Fuera de Foco para que veas el cine desde otros ojos. Mi nombre es Fer Ramírez y me encuentras en mis redes como @hernameisfer y también creando contenido para Fuera de Foco en sus diferentes plataformas. Gracias por formar parte de esta bonita comunidad de Fuera de Foco. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas porque tenemos muchos videos para ti entre críticas, noticias y por supuesto más análisis como este. Te repito, mi nombre es Fer Ramírez y nos vemos a la próxima.